nuestra querida maestra humanitarista y muy humana, de alguna manera alude a que hay injerencia o intervencionismo del gobierno de Venezuela. Yo le preguntaba al embajador Valero si no nos acusaron de lo mismo cuando el comunicado franco-mexicano sobre El Salvador. ¿Cuál sería su respuesta, embajador? ¿Cómo se puede llamar intervencionismo a una acción producto de la exigencia del presidente Chávez para que hiciese el papel de mediador en este proceso de... Ellos lo invitaron a intervenir, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí hay otro tipo de intervención que siempre está en las sombras, porque no le brilla mucho el sol, que es un imperio que nació aproximadamente en 1845-46, que ha sido un factor de perturbación internacional a lo largo de 2 siglos y que está presente en todas las fiestas violentas y balaceras que hay. Los Estados Unidos, especialmente el gobierno del presidente Bush, que es extremadamente violento, es una dictadura global que hace todo esfuerzo posible para evitar que en algunos países se imponga la paz interna o cuando hay conflictos entre países puedan llegar a la paz. Ustedes están viendo, por ejemplo, en los últimos días un desfile de personalidades de los Estados Unidos, todas con poder de fuego, que desde ese país, desde Colombia, lanzan amenazas contra Venezuela. Ya esa turnea ha ocurrido en anteriores ocasiones. Hubo una ocasión en que fue el señor Rumsfeld y fue el señor Myers, que era el jefe del Comando de Estado Mayor de los Estados Unidos, el jefe de las fuerzas militares, y fueron otros personajes y denunciando a Venezuela como parte del eje del mal. Ahora, el mal mayor que estamos discutiendo en este momento es el de la violencia en Colombia. Y eso es una violencia que rechazamos, ese conflicto, porque somos vecinos y somos hermanos de Colombia, nacimos juntos, tenemos el mismo padre, fuimos el mismo país, y esa es una cosa que me gustaría hacer comprender a nuestros hermanos mexicanos. En este país donde inició su carrera internacional Simón Bolívar, por cierto, a los 11 años, 25 años antes de ser nombrado ciudadano mexicano por el Congreso de México. Pero, por ejemplo, hay tabúes que ya fueron rotos y se han vuelto a convertir en tabúes. Yo no sé si la gente recuerda, por ejemplo, al presidente de Colombia, Andrés Pastrana, caminando tranquilamente, peripateando, como diríamos en Venezuela, con el comandante Marulanda, hablando de la paz. La gente ha olvidado, por ejemplo, que era natural que nos reuniésemos los diplomáticos de América Latina, de la comunidad internacional, incluyendo algunos europeos, en el Caguán, junto con la FARC y representantes del gobierno de Colombia. Ese fue un proceso que desafortunadamente fracasó, pero porque fracasa un segmento... Que es tradicional en la historia de América Latina. Exactamente. Compartir problemas, dialogar. México fue, no lo olvidemos, sí, el receptáculo de la mayor parte, hay que decirlo, de los exilados políticos de América Latina. No, y de las organizaciones consideradas subversivas. Nos acusaron de intervencionistas, por favor. Aquí funcionaba hasta mediados del gobierno anterior, una oficina de la FARC, el ELN, si fue reconocido, el Farabundo Martí. Y esas son formas de ayudar a la procura de la paz. No es rechazando o negando la interlocución de quienes tienen suficiente poder para perturbar y para aspirar. Entonces esas son realidades a las cuales los políticos deben adaptarse sin renunciar a sus principios. Pero es necesario negociar esto, como en el caso de Colombia, no tiene solución militar. ¿Y cuál es el siguiente paso, embajador, que se puede dar? Bueno, nosotros estamos haciendo una proposición a la comunidad internacional. ¿OEA o general? No, en general, y aspiramos a pronunciamiento y que se debatan estos temas, por ejemplo, en la OEA. Están abriendo el tema. Que se abra el tema, porque yo lo dije en mi intervención anterior, este problema ha estado escondido debajo de la alfombra durante mucho tiempo. Colombia ha perdido cientos de miles de personas a lo largo de 60 años. El 9 de abril se cumplen 60 años del asesinato del líder colombiano, el hombre que seguramente iba a arrasar en las elecciones de 1948. Y a partir de allí, bueno, se creó una desafortunada tradición de magnicidio con la cual solamente compiten los Estados Unidos. Y eso produce hecatombes, y es lo que está ocurriendo en Colombia. Pero aparte de eso,
el efecto pernicioso sobre el resto de la comunidad latinoamericana, la intranquilidad, las terribles presiones de los Estados Unidos buscando definiciones en favor de la violencia. Embajador Valero, Sí. no acabamos de aclarar. Contadora fue un proceso que consideraba la revolución salvadoreña con un problema mucho más complejo de equilibrios regionales, trataba de evitar la injerencia de los Estados Unidos, también fue nuestra actitud de Nicaragua, porque a veces pateamos de un lado y luego del otro. México en el pasado siempre se preocupó de compensar la influencia de los Estados Unidos en favor de gobiernos de derecha, eso ya se olvidó. No se ha olvidado, pero mire, es que quedó pendiente. A lo que yo me refería hace un momento, y creo que es pertinente que se especifique, es que hay dos tesis o dos propuestas, digamos, que están a discusión. Una que tiene que ver con la liberación de los rehenes, que fue lo último que se vivió en los últimos tiempos. Y luego la otra. A partir de ese momento, el presidente Chávez hace un pronunciamiento, que es al que nos estamos refiriendo, para, otorgándole, reconociendo el estatuto de beligerancia a las Fuerzas Armadas, a las FARC. ¿Usted sería favorable a la idea? Yo sí, bueno, muy pero sí lo soy, ¿verdad? Pero lo que digo es que no es la idea que se ha manipulado. Al contrario, es la otra, la que desafortunadamente pues tuvo apoyos, tuvo reacción, la que se circunscriba por lo pronto a la continuación de la liberación de los rehenes. Es la que llevó el presidente Uribe en su viaje que está realizando en este momento a Europa, a través de la mediación de la intervención, ya no del gobierno. Se ha referido a eso. Puede haber acciones unilaterales. ¿Cómo se puede pasar de un estadio a otro? Ahora, déjeme decir, creo que faltó también una cuestión muy importante. Consulta. ¿Verdad? Una cuestión muy importante. Y es que fue una muy buena oportunidad para que las fuerzas beligerantes, la FARC y el FLN, ¿verdad? Hicieran, con motivo de la liberación, alguna definición por parte de ellos, justamente para que pues no se quedaran simplemente con la identificación, la etiquetación de que es una fuerza subversiva o ahora terrorista, ¿no? Sino que cuáles son los orígenes. Los orígenes, pues aquí el embajador se acaba de referir a ellos, quizás son mucho mayores, pero son los 60 años a los que el presidente Chávez aludió, desde 1948, efectivamente, lo saben muy bien. La violencia se inició en 1948 con el asesinato del candidato, seguro Eliezer Gaitán, ¿no? Eso es lo que faltó también en esa cuestión, y como no hay un planteamiento de cuáles son los orígenes y cuál es la propuesta que hacen para la solución del conflicto, bueno, pues entonces gana más adeptos la otra tesis, que es la que los... ¿Cómo se negoció con el M-19? Ahora, déjeme... No, perdón, es que hay M-19, claro, estamos antecedentes. Sí. Hubo una guerrilla con la cual se negoció, que claro, y no solamente eso, y que eso no es nuevo. Y que terminaron. Y que condujo... En La Paz. Y que condujo también a una... Se nos olvida que fue un elemento muy importante para la negociación, para la elaboración de una nueva constitución desde 1991, que esa es la situación actual. No se sabe en este momento también, ese es un elemento importante, cuáles son las propuestas de los frentes desde el punto de vista de la transformación social, desde el punto de vista de sus demandas de tipo político. ¿Cuál es ese es el problema? Uno de ellos. Ahora, la alusión a Contadora. Primero, mire, Contadora no consideró el tema salvadoreño en un primer momento. Eso es muy importante recordarlo, ¿no? El problema que tuvo Contadora precisamente fue que se tuvo que circunscribir a una negociación entre las partes que eran en ese momento los gobiernos. Pero la tesis era simplemente que Nicaragua en ese momento podía y debería negociar con sus vecinos una serie de acuerdos. Es un proceso muy largo, lo sabemos muy bien. Lo que se refiere a El Salvador es el comunicado franco-mexicano, que es anterior a Contador, usted lo sabe muy bien, de agosto de 1981. Así es. Yo estuve ahí en París para negociar. En 81. El comunicado franco-mexicano, la declaración, cuyo elemento más importante, tiene otros elementos. Fuerzas políticas representativas. En condiciones y en capacidad de asumir acuerdos como tales, ¿no? Ese reconocimiento. Después ya entraba a otros temas también muy controvertidos sobre la reorganización del ejército, de la vida política. Ese fue lo que echó a perder muy bien. las cosas. Pero Contadora nunca trató el tema del Salvador, trató el otro, el de Nicaragua,
en relación con sus Era el vecinos. comunicado fue con El Salvador y la negociación de la paz. El tema del Salvador se retomó hasta después del acuerdo entre Nicaragua y los países centroamericanos. Y fíjese usted, duró mucho tiempo. El comunicado franco-mexicano. Abrió el comunicado franco-mexicano, ¿no? Que fue muy azaroso. Sí fue. Abrió la vía y los primeros, para considerar que podía haber una negociación. Y el primer reconocimiento del valor y de la oportunidad del comunicado franco-mexicano fue el gobierno de los Estados Unidos, con un elemento. Cuando nombran a un embajador especial, ya el gobierno de Reagan, un embajador especial norteamericano para la paz en Centroamérica, Richard Stone. Fue 82, 83, ¿no? 83, en 83 lo nombra y no solamente va a recorre la zona, va a Nicaragua, etcétera, etcétera, sino que también se entrevista, va a El Salvador y se entrevista con los representantes de los frentes. Hay ese reconocimiento de que ahí hay un conflicto y que también se requiere una negociación, ¿verdad? Una solución negociada. Y se van hasta 1992. Que eso también se nos olvida. Yo creo que esto ya queda claro. Bueno. Yo quisiera que la voz de la juventud, nos vamos a extender un poco, estuviera presente. Y yo quiero plantearte un problema como especialista. Tuve una conversación con José Miguel Insulza, muy cordial. Le dije, no reacciones tan cautelarmente. Me dijo, yo he ofrecido, no lo estoy balconeando, como se dice, al presidente Uribe, mi mediación. Le dije, si hay mediación, está reconociendo que hay otra parte con la que hay que mediar. Pero es muy abrupto porque no hay la voluntad del gobierno del Estado en cuestión. Le dije, bueno, tú estás hablando como funcionario internacional. Pero el punto es terrorismo, que es de lo que quiero hablar. 3 minutos más nos van a en este bloque. Yo estuve en Europa cuando los grandes debates sobre el terrorismo que fueron paralelos a los de Naciones Unidas. Hay 2 tesis sobre el terrorismo. La norteamericana, que ellos designan terrorismo lo que quieren. Y la europea, la del Consejo de Europa, que sostiene. Hay actos terroristas en todo tipo de movimientos, en guerras interétnicas, en guerras civiles, en revoluciones, hasta revueltas estudiantiles. Son actos terroristas que son ataques a la población civil con objetivos de amedrentamiento. Pero se ha creado la idea del terrorismo como si fuera el diablo, propuesto del eje del mal. Y entonces ahí, en ese, que está personificado por Al-Qaeda, entonces a todo mundo se le Bin Ladeniza. Entonces nada más le ponen el mote de Bin Laden y entonces cualquier acto de terrorismo, así ocurra en una guerra interétnica, ya tiene esa marca. Entonces yo sostengo que tenemos que analizar cada conflicto en sus términos y no dejarnos ir por cartabones de la Casa Blanca. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Claro. Entonces, ¿para ti ayudaría o no un proceso de negociación? Por supuesto ayudaría. Sin embargo, insisto que el proceso de negociación se tiene que dar al interior del Estado colombiano. Es decir, sí, efectivamente el gobierno colombiano tiene la potestad de requerir a un gobierno alterno digamos, su mediación para la solución del conflicto. Lo puede hacer el gobierno colombiano como lo intentó hacer con el gobierno venezolano, como lo intentó hacer en muchas ocasiones con el gobierno mexicano también. Sin embargo, creo que el conflicto, hemos visto a lo largo de 60 años que el conflicto no se va a resolver por medios militares. El conflicto por medios violentos no se va a resolver. Llevamos 60 años en lo mismo y la gente está harta de la guerra. ¿Qué queremos? Bueno, queremos entonces que haya paz, pero ¿por qué medios? ¿Por qué vías? ¿Tú qué propondrías? Yo propondría... Te llama el secretario general de Naciones Unidas, aquí. Señorita, por los altos médicos académicos, la voy a nombrar mediator. Hay buenos oficios, mediación, negociación y arbitraje. Capítulo 6 de la Carta. A ti te nombran mediadora. ¿Qué haces? ¿Qué le propones al secretario general? Yo le propondría, lo principal es dejar el conflicto dentro de las fronteras de Colombia, determinar que el gobierno colombiano por sus propios medios, por medios institucionales, sin el uso de la fuerza y sin el abuso de la fuerza, como se ha hecho, porque estamos de acuerdo que no ha tenido los resultados requeridos y deseados por el gobierno colombiano, pero que sea el propio gobierno con sus propios medios. ¿Y por qué no la mediación internacional?
Podría ser la mediación internacional siempre y cuando la pida el gobierno colombiano. Siempre y cuando el gobierno colombiano determine que sea el gobierno venezolano, el gobierno de México, cualquier otro gobierno, que establezca una mediación entre las FARC y el gobierno colombiano, pero que no sea una cuestión como de vamos a declarar beligerantes a las FARC. Eso se vale en derecho internacional. Determina, es sí, un estatuto internacional. Lo puede, es más, lo puede cualquier estado. El estatuto de las FARC lo puede, perdón, el estatuto de beligerancia lo puede otorgar cualquier estado. Sin embargo, la relación es interpartes. Si Venezuela dice que las FARC y el ELN son grupos beligerantes y no son grupos insurgentes, entonces únicamente los efectos jurídicos de los grupos beligerantes va a ser únicamente entre Venezuela y los grupos beligerantes, no entre toda la comunidad internacional y los grupos beligerantes. Pero entiendo que el gobierno de Venezuela no pretende ser el único, lo invitaron a la mediación, por eso me refiero a Contadora. Son procesos, incluso ya me corrigió en un hiato en el tiempo, con toda razón, el embajador Valero. Cuando nosotros firmamos con los franceses la Declaración Universal, la Declaración Franco-Americana sobre El Salvador, pues no consultamos con el gobierno de El Salvador, pues obviamente no. Nosotros estábamos tratando de dar valor a la otra parte, que se me aventaron, yo estaba de embajador, se me aventaron en la tribuna, yo sostuve. Cuando se inició el proceso Contadora, sí se involucró a las partes, yo tuve la ocasión de viajar, ¿se acuerda usted? En el 81, sí se involucró a las partes. Entonces yo no veo por qué, habiendo tantas previsiones en la Carta de las Naciones Unidas sobre solución pacífica de controversias, incluso dentro de un Estado, se va a negar. Eso era la actitud mexicana tradicional, de que nadie se puede meter en mi cotarro. Pues en época de globalización todo está mezclado, hay misiones de paz de Naciones Unidas, hay guerra de Afganistán. Yo no veo, y perdón que te lo digo con todo respeto a tu posición, que me parece muy válida, ¿por qué no puede haber la cooperación internacional en un proceso de esta naturaleza? En México no se quiso, en lo de los zapatistas. Ajá. No, bueno, claro, es una tradición, pero la crítica que hicieron a los autores de esto, bueno, como México sí participó en procesos de paz en otros países y no deja que nadie participe en los propios. Pero creo que en este caso el gobierno colombiano ha permitido la participación de otros países como mediadores. Sin embargo, eso dista mucho de que uno de esos países determine autónomamente y unilateralmente que ese grupo insurgente con el cual se está haciendo la mediación entre el gobierno y este grupo, se le otorgue el estatus de beligerancia porque ellos determinan o ellos consideran que es el mejor camino para iniciar el proceso de paz en Colombia. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación? A un último apartado, y nuestra joven amiga, un próximo capítulo, ya nos dijeron adiós por este momento, ha puesto la pelota en la cancha del señor embajador, que yo le ruego que nos responda y abramos un fuego cruzado. Reconozcámonos todos, sin estatuto ser terroristas de beligerancia.